innovador proyecto de energía fotovoltaica desarrollado en Hungría y adoptado por China podría contribuir con el desarrollo energético en Venezuela. Se trata de un sistema basado en planchas de vidrio expuestas al sol. La tecnología fotovoltaica consiste en generar una línea de producción en la que se ingrese vidrio de ventana, totalmente común, y gases industriales muy simples. Una vez que el módulo fotovoltaico está listo, se coloca a la luz solar y comienza a generar electricidad. Se trata de una solución energética totalmente verde, ya que los procesos de fabricación no utilizan materia nociva, debido a que el vidrio común se realiza a partir de la arena. El proyecto sería de gran utilidad para un país como Venezuela, por contar con una de las insolaciones más fuertes del planeta. Hasta ahora, no hay plantas fotovoltaicas en América Latina. La fábrica de los módulos solares se encuentra en Budapest, la capital húngara. La propuesta húngara contribuye con la soberanía energética. Lo particular de la tecnología se centra en que las plataformas con celdas fotovoltaicas generan una red eléctrica imposible de dañar. Y para conocer más detalles de esa innovación, contamos hoy desde Hungría con el representante de la Unión Europea y consultor estratégico en Budapest, Milan Mamusic. Vamos a preguntarle en principio qué es la energía fotovoltaica y en qué consiste. Hacemos aquí el enlace vía Skype. Bienvenido, Milan, cuéntenos. La energía solar fotovoltaica funciona de tal manera que se convierte la luz en energía eléctrica. Esto es bastante simple porque la luz es realmente, son fotones que vienen, inciden en una capa semiconductora donde los electrones comienzan a moverse y la electricidad comienza a fluir de esta capa semiconductora, que en caso de la tecnología estatal china-húngara está depositada sobre un vidrio de ventana común que se sella con otro vidrio y esto se expone al sol. Ahora, Milan, ¿cuál es el proyecto que propone Hungría y cómo es la participación de China? Bueno, Hungría desde hace 4 décadas posee un programa de seguridad energética nacional que hace 4 décadas fue empezado en el marco del Pacto de Varsovia, el bloque militar opuesto a la NATO-OTAN liderado por Estados Unidos, y se ha inventado una línea de producción donde se ingresa vidrio común de ventana y gases industriales muy simples que nunca van a escasear, que se pueden comprar en cualquier esquina, en cualquier país, y de los gases simples se depositan una capa semiconductora en un vidrio de ventana común. Esto se cierra con otra plancha de vidrio ventana común, se sella el borde herméticamente y si eso se expone al sol, entonces se produce energía eléctrica. Los sistemas, una vez instalados, como no tienen partes que se mueven, no necesitan ni trabajadores ni manutención. Y como cada casa tiene su sistema de generación eléctrica individual, es imposible de sabotear millones de techos fotovoltaicos y tampoco se necesitan insumos para hacerlo funcionar. También existe tecnología para la energía durante la noche basado en vanadio. Son baterías de vida infinita regenerativas y Venezuela tiene mucho vanadio porque los científicos venezolanos han logrado extraer el vanadio del petróleo crudo venezolano. Como decíamos, el proyecto será aplicado en Venezuela, pero Milan, ¿por qué el mecanismo es viable para el país suramericano? Esta tecnología es óptima para Venezuela porque la gran faja solar bolivariana tiene una de las radiaciones más altas del mundo que solo existen en el Sahara africano, en el Atacama chileno y en el gran desierto australiano. Hace 2 años estamos trabajando con los mejores científicos venezolanos adscritos al FREDIN y ya
pronto vamos a iniciar nuestro primer piloto y esperamos en el sexenio entrante resolver todos los problemas eléctricos de Venezuela. Despedimos y agradecemos a Milan Mamušić desde Hungría y pasamos ahora a las tecnorecomendaciones. A propósito del proyecto tecnológico que veíamos, vamos a recomendarles hoy que visiten un blog que contiene las tecnologías que Hungría ofrece al mundo. Allí lo tienen. Si ingresa a link tecnologiashungaras.blogspot.com, encontrarán todo un resumen de la energía solar húngara propuesta para Venezuela. Además, el recorrido por el blog los lleva a descubrir datos interesantes sobre la historia del país europeo y los aportes a la humanidad en materia científica y tecnológica invisibilizados a través de los años. Si nos vamos a otra pausa.